¿cuánto cuesta? Aquí y allá, pero ahí es más costoso. Las horas las horas hombre de los abogados llegan a costar, pues en el de O.J. Simpson fueron $5,000 la hora, en un procedimiento costosísimo, costoso para mantener el jurado, costoso para las pruebas y costoso para el particular. Pero nomás, es como pregunta, si en el pre-bargain no hay, por eso avisé que no sabía nada o sea, no estaba al tanto de los aspectos técnicos, pero si en el pre-bargain no hay mediación sino negociación, lo que vimos en el video exactamente como cuáles serían las partes de la mediación, o ahí más bien es una aplicación de justicia restaurativa. Ese video no, tampoco es mediación es un video de mediación penal, así tal cual catalogado. Dentro de los sistemas de justicia restaurativa hay un sistema de mediación penal víctima-ofensor que es tal cual. Hay sistemas de conferencias familiares donde intervienen víctima, victimario, familiares de víctima, familiares de victimario, miembros de la comunidad, con un afán un poquito más de fortalecimiento de lazos comunitarios, pero este es directamente de mediación penal post sentencia. Sí, Rubén, pero aquí en lo que se está viendo, obviamente, en el proceso de la mediación, en el sentido de acercarlos para tener lo que es en el procedimiento su catarsis. Pues imagínate 15 años con el sentimiento de decir qué fue lo que sucedió, y entonces necesito desahogarlo, y para desahogarlo ellos querían saber los últimos acontecimientos. No se estaba mediando su libertad, no se estaba mediando la libertad. Creo que hay que establecer una diferencia. La mediación se estableció como un mecanismo idóneo para lograr acuerdo reparatorio y una forma alternativa de justicia para poner fin al proceso, cuyo objetivo es evitar una sentencia de reproche. Por tanto, en mi opinión, mediación penal solamente puede ser acotada como un mecanismo previo y no en fallo definitivo, porque si ya está el fallo de responsabilidad, entonces estaríamos desnaturalizando la mediación penal como tal e incumpliendo, en todo caso, la observancia del mandato constitucional como un principio de mínima intervención judicial. Por la otra parte, yo estoy de acuerdo que se puede trabajar justicia restaurativa, no nada más en el fallo. Mi punto es, si la podemos trabajar de inicio y podemos acercar a las víctimas y trabajar esta cuestión restaurativa y saber cómo impactó a otros nuestro actuar, creo que podemos lograr muchísimo. ¿Por qué esperarnos a un fallo, mover todo un aparato jurisdiccional, generar gastos y finalmente a lo mejor, imagínense lo que va a tardar incluso a la víctima hasta para que le sea reparado el daño, si podemos lograr esto? Ahora, imagínense si esto lo podemos lograr en el momento que se da una imputación, están las partes sensibles, el sentimiento está a flor de piel. Imagínense qué buen momento incluso para poder acercar a las partes en ese momento en donde está tan reciente el hecho. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sí, en el caso de los delitos graves se habla de toda una metodología de intervención y ciertamente no es la mediación que evita el juicio de reproche, sino que es la mediación que va más allá de ello, un poco respondiendo a lo que decía Iván de los para qué, ¿no? Trata más, como lo decías acertadamente Iván y que decía ahorita también Carlos, busca la idea de subsanar lo que se rompió a raíz del delito, que han pasado 15 años y no se ha resuelto, y precisamente porque como se habían declarado culpables, este muchacho Gary Brown se había declarado culpable, nunca fueron a una audiencia a ellas más que para oír sentencia y nunca supieron cómo fueron los hechos. Y eso es una necesidad común en las víctimas que quieren saber qué fue lo que pasó realmente y no han tenido nunca la oportunidad de verlo, ¿no? Además de toda esta cuestión de los imaginarios sobre monstruos, de la monstruosidad del criminal y todo. Y bueno, quiero entrar en la recta final para irme a las conclusiones. Es una mesa de diálogo y también el diálogo incluye al público. Entonces, en los próximos minutos, si hay comentarios del público, intervenciones y preguntas son bienvenidas. Vamos a pedir brevedad para que puedan participar más gente que quiera hacerlo. Y quisiera preguntarles, maestra María del Socorro, Iván, Carlos, ¿qué podría pasar en nuestro país? Tocadas un punto de la idiosincrasia y de las ideologías, hay quien dice que las necesidades de las víctimas son iguales aquí en China y aquí en Estados Unidos. Tiene necesidad de restitución,
lo ha dicho la Unión Europea y lo ha dicho Naciones Unidas, necesidad de reivindicación, necesidad de narrar los hechos, necesidad de retomar el control de sus vidas. ¿Qué podría pasar en nuestro país? ¿Sería posible trabajar un esquema de justicia restaurativa, como lo menciona la maestra María del Socorro, de mediación penal, de círculos de sentencia, como ocurre en Canadá o en otros lugares, relacionados con delitos graves? ¿Quiere iniciar? Yo parto de la premisa que con independencia de que sea un delito grave, habríamos que analizar cada caso en particular. Si hay voluntariedad de las partes, si es la primera vez que delinque, las circunstancias esenciales o accidentales que rodean el hecho. Entonces, hacer un análisis profundo, un diagnóstico previo para ver si puede ser sujeto o no a justicia, a mediación o a justicia restaurativa, porque esto no es para todas las víctimas ni para todos los acusados, y eso ya es diferente. Es que sabes qué, Rubén, por ejemplo, muchos tienen la idea de que la mediación es una fórmula mágica y están equivocados. No es una fórmula mágica, porque no se puede aplicar en todos los casos. Por eso se tiene que discriminar y determinar qué sí y qué no. Habrá en los cuales por ningún motivo se podrá entrar en estas circunstancias, y lo estamos viendo en la actualidad. Entonces, yo creo que nuestro país debe de adaptarse a las reformas globales, porque esto es un procedimiento global. Los procedimientos orales, el procedimiento, tengo entendido que parece que hay algunos intereses de que se regrese al juicio por jurado, tomando en consideraciones unas circunstancias de otra vez volver a los orígenes del jurado, y que el juez ejecute la voluntad, o sea, vox populi vox dei, de lo que el pueblo quiera. O sea, yo estoy diciendo, el pueblo dice culpable, es culpable, pero tiene muchos riesgos por nuestra propia idiosincrasia, por nuestro sistema. Entonces, aquí tendríamos que irnos adaptando y aceptar los cambios, pero siempre acotándolos en el sentido de que no todo es posible, no todo, o sea, no es un producto milagro. La mediación no es un producto milagro, requiere mucha preparación, capacitación, sensibilización, expertise, requiere estar en el campo mismo. No se puede improvisar porque se corren muchos riesgos, es muy peligroso. Entonces, en lo personal, yo creo que debemos de adaptarnos, pero ir a pie firmes analizando qué sí y qué no, para poder dejar dentro del catálogo lo que verdaderamente no lo vamos a tocar, nunca. Sería en lo personal. Aprovechando las dos intervenciones anteriores, yo consideraría incluso como ampliar el planteamiento inicial de la mesa de si se puede o no se puede mediar en delitos graves. Yo creo que lo que tendríamos que analizar es si todas las prohibiciones que trae el Código Procesal Penal en realidad deben de ser prohibiciones como para mediar. Me voy a explicar. Por ejemplo, el Código Procesal Penal prohíbe que se haga mediación en los delitos cometidos en contra de menores de edad, sin diferenciar si el delito es culposo o doloso. Entonces, por ejemplo, hemos llegado al absurdo que nos estamos preguntando, oye, en un choque, si un menor de edad sale lesionado, ¿se puede hacer una mediación? ¿No se puede hacer una mediación? O, por ejemplo, y sé que puede haber como mucho, sí lo estamos haciendo las mediaciones, con toda la interpretación que hemos tomado en cuenta es que se refiere solo cuando el delito ha sido cometido de forma dolosa en contra del menor de edad. Otro tema importante es, por ejemplo, el de la violencia familiar. Se ha excluido de tajo por completo que si el tipo penal es el de violencia familiar, entonces no se puede mediar. ¿Cuál es el problema? Que de todas formas el delito admite el perdón del ofendido. Entonces hay que revisar qué delitos están excluidos de la mediación y que de todas formas aceptan el perdón del ofendido, porque podríamos estar en lo peor de dos mundos. O sea, en donde le prohíbes a las partes, a la parte afectada, que a través de un proceso de mediación se le garantice la reparación del daño, y dicen, no, porque eso mediación no, pero por el otro lado sí permite el perdón del ofendido, y entonces muchas veces se puede sentir coaccionada a otorgar el perdón porque por fuera le están ofreciendo un arreglo en lugar de que se formalice a través de un mecanismo de mediación penal. Y por otra parte, en donde estoy de acuerdo con la juez,
parcialmente, no estoy de acuerdo con la juez, sobre de que no todo lo que esté etiquetado como delito grave, efectivamente, pero entonces creo que en lugar de particularizar qué delitos graves sí y qué delitos graves no, lo que tenemos que hacer es una reclasificación de nuestro artículo 16 del Código Penal, como para establecer qué delitos que están ahí realmente son delitos graves y sacarlos de ahí los que no sean graves, y entonces ahora sí podemos dejar la fórmula, o sea, me parecería una mejor técnica legislativa, dejar la fórmula, ningún delito grave, una vez que hayamos hecho ese peinado del Código Penal para dejar fuera todo lo que realmente no merezca tener la calificación como un delito grave. Bien, entonces tenemos con estas conclusiones, damos paso a que pueda haber preguntas del público. Quisiera nada más retomarlo. Habla la maestra María del Socorro, la juez María del Socorro Pérez Córdoba, sobre tal vez establecer clasificaciones, tipologías respecto de qué delitos pudieran ser susceptibles de mediación o de justicia restaurativa y cuáles no. Es decir, no todos los casos, ¿no? ni para todas las personas, que era la reflexión final de María del Socorro Pérez Córdoba. Carlos Salas habla exactamente partiendo de este supuesto, de esta idea, ver las circunstancias globales, ver que además de que no es ni para todos los casos, ni para todas las personas, que no es un remedio sanalo todo, que implica de preparación, de formación, de una expertise de quien vaya a implementarlo. Y la reflexión final que hace el maestro Iván de la Garza, dice: Iván, todas las prohibiciones deben ser para mediar o no. E incluso plantea esta contradicción de que puede haber una solución muy pragmática del perdón de parte en algunos delitos y que a la vez establece una prohibición para mediar, en donde podría encontrar mejor respuesta quien hubiera sido víctima de un delito que el simple perdón de parte, y que por lo mismo pues esto nos lleva a hacer una revisión profunda de nuestra legislación procesal penal. Entonces, se abre en este momento al público sus intervenciones, pidiéndoles por favor a brevedad en las mismas. Pueden ser comentarios breves o preguntas, dado que es un foro de diálogo y abierto de discusión sobre el tema de mediación en delitos graves. Tenemos uno aquí, otro allá. Los felicito por esta presentación. En algún momento debía de haberse abordado este tema. Creo que es el momento oportuno. Ahorita se comentó sobre la capacitación. Sabemos que el nuevo sistema de justicia penal, la etapa intermedia, hasta en ese momento se pueden abordar las salidas alternativas. Aquí hay una preocupación. Sé que para los jueces de control, va a ser muy impactante el tener estas decisiones. Me estoy centrando en lo que es capacitación, la capacitación de los mediadores, que a fin de cuentas va bajo la certeza del área que usted atinadamente maneja. Hoy en día, nosotros, para certificarnos, un servidor hizo la maestría en métodos alternos, tenemos título profesional, tenemos cédula, estudiamos 2 años, estudiamos en lo particular al máximo. Tengo brillantes maestros que están aquí con nosotros. Siento que obtuve un merecido reconocimiento dadas las calificaciones y la entrega total. Mención honorífica que me otorgó también el maestro. La pregunta y comentario en concreto lo hago con ustedes. He visto, mil disculpas, pero he visto que han nacido muchos mediadores. ¿Qué va a pasar? No me va a dejar mentir, su señoría juez. ¿Qué va a pasar cuando estos mediadores que han estado brotando con un nivel de estudios más acortado, con un nivel de preparación, cuando el impacto social, el impacto económico y los demás impactos redundan en ello? Y toda vez que en la Corte incluso se acaba de pronunciar un pronunciamiento 755, que sin un reconocimiento por la autoridad judicial, el laudo arbitral carece de validez y también reza, niega el carácter de laudo a las decisiones tomadas en las amigables composiciones al considerarse como simples transacciones. ¿Qué va a suceder con estos campos, con este impacto que estamos teniendo en nuestro medio?
Mil gracias por permitirme tomar el micrófono y más que nada por estarme cultivando con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Quiere alguien responder la pregunta? Va muy dirigida hacia lo que hacemos nosotros en relación a la certificación de mediadores. Creo que en el campo de mediación penal, y parte de la naturaleza de este foro es abrirlo, discutirlo, porque evidentemente una formación de mediación de 66 horas puede permitir que alguien intervenga para trabajar asuntos no graves, asuntos en los que están más enfocados en compensaciones económicas y no en aquella reparación de la que mencionaba ahorita Iván, que va más allá de lo profundo, que va más en aquella cuestión de lo sufrido a raíz del delito y una compensación más bien de tipo moral o no material. Creo que lo que tenemos en el estado de todas las cosas sí permite eso. La formación de mediadores para intervenir en delitos graves es de una naturaleza distinta. De hecho, la preparación para una mediación como la que vimos ahorita, el pedacito que vimos en la pantalla, la preparación no del mediador, la preparación del proceso puede llevar 2, 3 o 4 años antes de que tengan un solo encuentro. Entonces se comprenderá que esto es algo que es más interdisciplinario, que no comprende solo el trabajo del mediador, sino de otros profesionales como de la psicología, del trabajo social, sociólogos, que puedan ayudar, de la propia gente de los reclusorios, que puedan ayudar a determinar cuáles casos, porque como bien decía la maestra María del Socorro, no es para todo el mundo ni para todos los casos. Entonces estaremos en un supuesto en el que será mucho más cuidado cuando llegue a ejecutarse, si es que esto llega a pasar en nuestro país. Estoy casi seguro que puede pasar, pero yo creo que esa es una respuesta para ello, ¿no? Yo quería decirle que, por ejemplo, tiene que venir en el sentido de desarrollar cursos especializados para mediación penal. Definitivamente especializados. La mediación es multidisciplinaria. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, arquitectos. Está la mediación de salud en el ámbito médico, pero en el ámbito penal muy especializado. Se tendrá que hacer, Rubén, esa capacitación más profunda, porque implica más riesgo, como la mediación familiar. En la mediación familiar también son sentimientos, y es un ambiente muy difícil. La pareja, los hijos. Entonces, ambos se requiere de especialización, y yo creo que se tiene que rediseñar o retomar que los mediadores no corran el riesgo de convertirse luego, porque, no sé, el maestro Castañedo me puede decir, hay quienes se han metido a mediadores, a negociadores en secuestros, y les ha costado la vida. Es muy peligroso, porque improvisan. 50 horas de mediación, 60 o 100, no son suficientes. Se requiere de más horas y de capacitación y de estar con expertos. Por eso las negociaciones o las mediaciones de naturaleza conflictual se requiere de más elementos y se requiere de más profundo y se requiere que la persona conozca antes. Son como las 1000 horas de vuelo, a quien le gusta la aviación, que requiere mínimo para poder salir solo. Si no cumple con las 1000 horas de vuelo, no puede salir del hangar. Nada más para complementar un poquito la respuesta. Creo que el mediador en materia penal, que yo soy de la idea que no necesariamente tiene que ser un abogado, podría ser un psicólogo, o sea, que se abre el campo de acción, es muy amplio, pero sí tendría que tener un poquito los conocimientos de derecho sustantivo, procesal y constitucional, además del marco internacional, porque tendría que crearle, recordemos que aquí el mediador no va a proponer, va a crear la atmósfera propicia para que las partes se den su propia solución al conflicto, y eso es muy difícil lograrlo, por una parte. Y por la otra, para asegurar la eficacia del acuerdo, por ejemplo, en materia de jueces de control, se diseñó una audiencia en donde el juez aprueba y sanciona el acuerdo reparatorio, y el mediador es el central de esa audiencia, dice las condiciones del acuerdo, la forma en que se trabajó. Entonces da una garantía de certeza jurídica porque es sancionado y aprobado por un juez respetando la voluntariedad de las partes, pero en presencia. Entonces hasta ahorita no ha habido ningún incumplimiento de los que han sido judicializados. Entonces creo que eso da una certeza jurídica enorme. Ya estaba también el antecedente en materia de justicia de adolescentes, que todos los convenios y acuerdos reparatorios trabajándose en justicia restaurativa, no solamente no se incumplió ningún acuerdo,
sino que no se reincidió en conducta. Y eso habla de que si hacemos las cosas y las hacemos bien, claro que tiene que dar resultado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a lo que dice usted, licenciado, o sea, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque, o sea, tiene que haber un gran análisis, ya que más que nada también ahorita, o sea, lo que viene siendo México, pues yo creo que nos arriesgaríamos si no hay un análisis, porque poner a dos personas enfrente es muy riesgoso. Entonces tiene que llevar un análisis muy profundo, muy detallado, en lo cual se tiene que investigar la persona psicológicamente, moralmente, porque no podemos tratar con personas que a lo mejor están en riesgo de lastimar a la persona que está enfrente. O ese es mi punto de vista y lo digo porque estoy a favor de eso. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Soy María Luisa Garza, soy abogada y soy mediadora. También tuve la oportunidad de cursar la maestría. Y lo que yo quiero comentar es lo siguiente: respeto profundamente a todos los mediadores. No importa que sea un mediador que no tenga ninguna cédula profesional, porque en primer lugar, todos tenemos algo de mediador, absolutamente todos. Entonces, son tan importantes las personas que ejercen la mediación en su colonia, en la manzana donde viven, porque es donde principian los grandes problemas que cuando son pequeñitos ellos lo solucionan y entonces ese problema nunca llega a ser grande. Por eso, el día que haya miles y miles de mediadores, vamos a lograr la paz. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, brillante tema, y aprovechando que están los expertos en esto, y preguntaran para qué mediar en delitos graves, es de lo más interesante, y me aclaran muchas dudas y coincido algunas con ellos. Me estoy formando como mediador, no he tenido muchas, creo que estoy en 100 a 150 mediaciones y procesos restaurativos, llevo como unos 15 más o menos. Desde luego esto en mediaciones que me atrevo a comentarlas, porque también tengo mediaciones que me han llevado a madurar muchísimo, ¿sí? Y aprender siempre de algunas cosas que uno tiene como ámbito de oportunidad para mejorar. Desde luego, cuando se aborda la mediación, ¿qué busca? ¿Como salida alterna al sistema judicial o como proceso de solución al conflicto en general? Si es como salida alterna, estoy de acuerdo, es decir, si lo buscamos como salida alterna al proceso judicial, pues entonces tendremos que tener parámetros hasta dónde. Pero si lo buscamos más allá de la filosofía del derecho, ayer hablaba sobre lo que nos dice Matt Delitzsch, cuando menciona sobre la justicia restaurativa y habla de la bifurcación de la justicia. Es decir, que solamente hemos atendido al día de hoy la racionalidad establecida en la norma, lo que objetivamente es tratable, y si esa parte del derecho la hemos llevado a mediación, denominado conciliación prácticamente, pues objetivamente es tratable. Pero en temas de mediación de la otra parte de la norma que no hemos tocado y que está el mundo emocional implícito, dijeron los terapeutas, para abrir la racionalidad hay que abrir la cajita que está atrás. Es decir, primero el mundo emocional para poder cruzar y llegar al mundo racional. Si nosotros no nos experimentamos o no nos entrenamos en esa parte de cómo abrir esa posibilidad, no estaríamos hablando de mediación, de cualquier otro proceso. Entonces, como mediación penal, sí es posible entrar a todos los delitos, inclusive graves, aunque no siempre intervengan o decidan el camino judicial que va a hacer con la sentencia a la conducta impuesta. Y la mediación atenderá
¿sí?, a la par de la justicia restaurativa. Y si llegamos a través de la mediación a la justicia restaurativa, qué bueno, porque en muchos conflictos sentenciados no se van a dar a las condiciones del proceso restaurativo, donde se acepte la responsabilidad, aceptará la legalidad que habrá perdido un caso y tendrá que ser sentenciado, pero tendrá su esencia. Porque el mediador no solamente trabajará a nivel de intereses, llegará a nivel de necesidades y todas las causas que generaron ese conflicto y que están no justificando, sino que están atendiendo a su conducta que llevó a delinquir. Es decir, entonces, la mediación como proceso o como salida alterna. Preguntaba ayer, si es como salida alterna por la alternatividad de soluciones que le encontramos a la par de solución del sistema judicial, bienvenido. Pero si es como proceso, ¿por qué? Porque la mediación no es un método, no es un método, son muchos métodos que aplicar e innumerables técnicas en la mediación penal. Por eso decía, salida alterna como método alternativo o como proceso de solución. Esto no significa que como proceso nos metamos al mundo jurídico y sea totalmente establecido legalmente sus pasos, no, sus parámetros mínimos para caminar hacia un proceso humano. En cuanto al perfil, creo que es algo muy importante. Y podemos ponernos como escanoladas distintas. Algunos tendremos cualidades quizás para meternos en delitos vecinales de menor, pero habrá cualidades que se den natas, ¿sí?, y enriquecidas con una preparación más y con maestrías en mediación penal. Qué bueno, porque ahí estarán. Y tendremos estándares. Entonces todos estaremos cubriendo esa parte para llegar al tejido social. Muchas gracias. Gracias. Sí, esto se ha hablado de los estándares de mediadores, que es posible establecer niveles, a lo mejor un día vamos a estar viendo esta en nuestro país, y bueno, a lo mejor se pueden obtener los dos mundos, ¿no? Tener salida alternativa y que a la vez la salida alternativa sea restaurativa, ¿por qué no? Buenas tardes. Sí. El objetivo de una sentencia es regresar a la persona a la sociedad rehabilitada. Y si vamos a hablar de una mediación aún en delitos graves, considero que también al final sería un buen objetivo. Algo que decía el compañero y que yo lo he dicho en varias ocasiones en las conferencias que se han dado, es que un mediador no se da con un reconocimiento, inclusive con una maestría. Hay psicólogos que salen con mención honorífica y nomás no funcionan como psicólogos. O sea, eso se desarrolla con el tiempo, con la práctica. Inclusive hay un psicólogo que me decía que él antes se mortificaba por explicarle al paciente qué estaba pasando, y con el tiempo se dio cuenta que no era por ahí, sino que él tenía que dejar que el paciente pensara y reflexionara y encontrara su solución por sí mismo. La justicia restaurativa es algo que se ha aplicado en otros países y que se ha hecho en delitos graves, inclusive en guerras. ¿A qué tenerle miedo si es trabajar con la conducta del ser humano? Es prepararlo previamente con anticipación, con una participación de varios profesionistas que van a preparar a la persona emocionalmente. O sea, la justicia restaurativa en México ha hecho falta para evitar que reincidan los delincuentes y que lleguen de nuevo al penal, porque aquí salen. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso es lo que nos ha hecho falta, una justicia restaurativa, y principalmente, como se ha dicho, si hay algo que se pueda negociar, sí se puede hacer. Hay diferentes tipos de negociaciones que podemos llevar a la práctica y nos pueden ayudar, inclusive con un delincuente de los Zetas o de la familia o lo que quieran nombrar. Hay formas de mediar en esa situación, que en cierto momento se va a tener que entrelazar lo que es la negociación y la conciliación. Muchas veces es difícil separarlos, es más, es una línea muy delgada la que los divide. Y algo que sí, si el mediador no se conoce a sí mismo, ahora sí, como decía Sócrates, no el exgobernador sino el filósofo, que decía, conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo es, ¿cuáles son mis emociones? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué me ha pasado en la vida para poder mediar? Si yo en la mediación me doy cuenta que está interfiriendo mi forma de ser, debo
excusarme en determinado momento y dejar que otro participe, porque ahí se va a necesitar mucho de la honestidad del mediador, porque puede ser que en el camino me recuerde alguna situación que yo viví y eso va a distorsionar la mediación. Entonces se necesita honestidad en el que va a mediar. Ojalá y que las personas que están mediando, que están participando, quieren participar, que no nada más se guíen por un reconocimiento o por una maestría o un doctorado. No, eso hay que vivirlo en carne propia. Bien, muchas gracias. Aquí por último, Alma Garza. Bueno, yo les voy a dar nomás un comentario que ahorita escribí. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas palabras me dicen que hay que pagar lo que hay que pagar aquí en la tierra, pero también debemos perdonar porque es la única manera que podemos cambiar esta violencia. Ya hemos visto que la violencia con violencia no se arregla nada. Entonces, además, el odiar a las personas yo creo que nunca nos va a dar la felicidad y la paz. Todos ganan. Pienso yo que en la justicia restaurativa el victimario nunca se le va a olvidar el perdón de sus ofendidos y también le confirmará además que está pagando lo que debe pagar. Y lo que tiene que, y lo tiene que tocar de alguna manera positivamente para su cambio. Los ofendidos sentirán paz en algo que ya no pueden cambiar. Y además los ciudadanos ganamos al no arrojarle más violencia a la ya daño a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por su tiempo y por estar aquí compartiendo este panel, y también les agradecemos a cada uno de los exponentes, y por eso nos permitimos entregar este reconocimiento que me permito leer. El presente reconocimiento se otorga a María del Socorro Pérez Córdoba por su participación en la mesa de diálogo, la mediación en delitos graves ante el nuevo escenario de la justicia penal. A su vez, se otorga también el presente reconocimiento a Iván de la Garza Santos por la misma participación en la mesa de diálogos. Y por último, el reconocimiento que otorga el Poder Judicial a Carlos Agustín Salas Silva por su participación en esta mesa de diálogos. Muchas gracias. Solamente nos queda invitarlos al día de mañana a la conferencia denominada El modelo del juez mediador y de ejecución de convenios, que nos va a impartir el magistrado doctor Héctor Hernández Tirado, que es integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Gracias. Mucho gusto.